Bueno, hoy vamos a ver esto, la humildad, ¿no? La humildad de Cristo, nuestro modelo. Un texto que vimos hace un tiempo, que es el texto de Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al 8. Vamos a leer estos versículos. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Al contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Jesús nos muestra un modelo perfecto de humildad, ¿no? Él es el modelo perfecto de lo que es un ser humilde. A veces hablamos de humildad como aquellos que carecen de cosas. Y eso no es la humildad. La humildad tiene que ver con una actitud hacia la vida. Con una actitud hacia la vida sabiendo que todo viene que todo procede de Dios, que nada nos pertenece, que no son nuestros esfuerzos, que nuestros esfuerzos aportan, pero que de ninguna manera son la causa. Nuestros esfuerzos se pueden ver totalmente desbaratados cuando no tenemos humildad, cuando Dios no lo quiere así, cuando las circunstancias no lo quieren así. La humildad es un reconocimiento de nuestra humanidad y es lo que estamos viendo a lo largo de todas estas semanas de Cuaresma. Porque estamos caminando hacia la Pascua. Y la Pascua es la Pascua de muerte y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos hacia la Semana Santa. La Semana Santa se trata de eso, ¿no? Se trata de la pasión de Cristo, se trata de lo que Él hizo por nosotros y se trata de nuestra salvación. Es el centro de nuestra salvación. Es el momento en el cual Jesús se hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y eso es ese es nuestro centro. Entonces necesitamos volver a reconocer con humildad que nosotros somos polvo y que al polvo vamos a volver y que somos simplemente eso. Que las circunstancias de la vida no van a cambiar, que la vida no va a cambiar, que el mundo no va a cambiar, que las personas no van a cambiar, si no es a través de Jesús. Pero que todo esto, como está planteado el tema, como está planteada la sociedad, eso no va a cambiar. No va a cambiar. Puede tener sus bemoles, puede tener un poquito de mejoría o algo, pero eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es nuestra actitud ante la vida. Hacernos responsables de lo que hacemos y también ser humildes sabiendo que no nos pertenece a nosotros ni siquiera el esfuerzo que hacemos. Porque para hacer esfuerzo hay que tener salud. Y hay que tener ganas y hay que tener un montón de cosas. Hasta el hambre y la sed de Dios la da Él. Y vemos como introducción que la humildad de Cristo es radical. Él es por raíz, por definición es humilde. Porque siendo Dios se hace hombre, eso ya es radical, es un cambio radical. Hay una humildad que está en el centro mismo de Jesús, que está en la esencia misma de Cristo. Él es humilde. Siendo Dios se rebajó a la condición no solamente de hombre, sino de hombre de siervo. ¿No? Como lo dice Jesús, dice, no vine para ser servido, sino que vine para servir, para poner mi vida en servicio de otros. Y la humildad de Cristo también tiene otra característica, que es transformadora. Viendo la humildad de Cristo, nosotros somos transformados. Es un ejemplo para que llevemos una vida totalmente diferente. Y lo tercero es que la humildad de Cristo es redentora. Es redentora la humildad. Causa salvación. A causa de que Él se hizo hombre, a causa de que Él se hizo siervo, a causa de que Él se humilló hasta la cruz, hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, es que nosotros somos redimidos. Eso se trata la redención. Y hoy vamos a ver 3 dimensiones de la humildad de Cristo. Primero, la humildad de Cristo en su encarnación, como dejó la gloria para tomar forma de siervo. La humildad de Cristo en la obediencia. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo tercero es la humildad de Cristo como nuestro modelo. Jesús nos llama a seguir el ejemplo de humildad. Y viendo el punto 1, que es la humildad de Cristo en su encarnación. Lo primero, dejó su posición divina.
Él tenía una posición desde el principio de los tiempos, desde antes del principio de los tiempos, desde siempre, desde la eternidad. Él siempre fue hijo. Jesús, siendo igual a Dios, no se aferró a esos privilegios. Y es que tenemos que entender que el cristianismo, que el evangelio, es un estado de no derechos. Nosotros siempre peleamos dentro de la política, dentro de la sociedad, dentro de cualquier organización, se pelea por los derechos. Yo tengo derecho a, tengo derecho a, tengo derecho. Siempre se pelea por los derechos. El evangelio es un estado de no derechos. No tenemos derechos. No hay derechos. Somos hijos, pero vinimos acá para servir. El que no sirve para servir, no sirve para el reino. Es una posición de no estar pasando facturas. El evangelio es un lugar en donde no se deben pasar facturas para cobrar. Así como lo hace Dios con nosotros, ¿no? Dios no nos pasa factura. Dios dice, bueno, yo me olvido de todo esto. Y dice 2 Corintios capítulo 8, verso 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico por causa de ustedes, se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y esto muchos lo toman como, no, tenemos que ser ricos, tenemos que ser prosperados, tenemos que ser esto. Pero está hablando de riquezas espirituales, de riquezas y de características espirituales. Uno puede ser rico en virtudes, en esas virtudes, y uno siempre busca ser rico en plata, ¿no? Pero es difícil ser rico en virtudes. Ser rico en plata no es tan complicado, ¿no? Siempre depende de qué es lo que querés hacer, de dónde llega tu temor. Miren, el 95% me atrevo a decir, o un poquito más, de las personas no roba, no estafa, todo porque tiene miedo de ir preso. No porque esté convencido de que está mal. Sobre todo cuando vemos las justificaciones de las personas, ¿no? Y bueno, pero si los políticos roban, ¿por qué no voy a robar yo? ¿Ves? El ladrón de gallina lo meten preso, pero el político no va nunca preso. Te dicen eso, ¿no? Claro. Te ponen un maletín lleno de guita adelante y todo tiene precio. Todo tiene un precio. Algunos tienen un precio más alto. Y a su vez también la humildad de Cristo en la encarnación lo vemos en que tomó la naturaleza humana, ¿no? Dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Nos da la posibilidad de poder verlo, de poder tocarlo, de poder mostrarse. Porque nos pasa que cuando leemos la Biblia muchas veces estamos viendo. Uno debería ver así, como cuando uno se abstrae, cuando lee un libro, y si está leyendo, no sé, Señor de los Anillos, lo que lea, uno se siente ahí, uno puede ver a Saurón, uno puede ver a Frodo, puede ver todas esas cosas, puede contemplar los anillos, puede ver todo eso, ¿no? Uno se abstrae en ese momento y uno puede verlo. Cuando uno lee la Biblia, también está leyendo la historia de Cristo y puede verlo en su actitud. Uno puede imaginarse y puede estar ahí, caminando en las calles de Galilea con él, ¿no? Puede ver a Zaqueo subido al sicómoro, ¿no? al árbol ese de higos. Puede verlo ahí, puede ver a la mujer que tenía el flujo de sangre. Puede ver cada una de esas cosas. Porque para eso están esas historias, están para que nosotros lo veamos. Y a su vez también vivió como siervo en su humanidad, se encarnó y se hizo, no vino para ser servido, sino para servir. Y lo dice Marcos capítulo 10, versos 45, lo que recién yo les recitaba en medio de memoria, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar la vida en rescate de muchos. Nos da un ejemplo, es un ejemplo. En esa encarnación no tiene otro motivo más que el ser ejemplo. El ser ejemplo y el morir. Experimentar, gustar la muerte. Experimentar el sufrimiento, experimentar las cosas que experimenta un ser humano. Y que Jesús como Dios no las puede experimentar. Porque Dios no puede experimentar el sufrimiento o la soledad. Porque Dios no está solo. Él solo se basta. Dios no puede experimentar la muerte, el dolor por la muerte. Porque Dios no muere.
Pero en Cristo, Él experimenta la muerte, experimenta el dolor, experimenta la traición, experimenta todas esas cosas en la carne de un hombre. Porque como Dios experimentó la traición de Satanás. Experimentó que una de sus criaturas, tal vez la más cercana a Él, se rebele y lo traicione. Y sin embargo la actitud fue otra. Porque lo desterró, porque lo obligó a vivir en el infierno, porque lo venció y porque lo castigó. En cambio, cuando Jesús fue traicionado, que no es Judas solamente, todos los que estaban ahí, Pedro lo negó. ¿Y cuántos lo habrán negado? Se nos cuenta de Pedro, pero ¿cuántos habrán negado? ¿Cuántos habrán dicho? Vamos a ver si esa criada que dijo, este es uno de los que estaba con él, porque me parece que era uno de esos, si ella misma no habrá seguido a Jesús en algún momento. Y en ese momento no le gustaba porque dijo, no, mirá, este me parece que va a perder, vamos con los que están ganando. Vamos para el otro lado. Y Jesús, sin embargo, tiene una actitud totalmente de la que tuvo en su posición de Dios. En su posición de Dios castigó al diablo y a los demonios. Los desterró completamente del cielo, de la presencia de Dios. Los puso en un lugar de castigo. Y los castigó para siempre. En cambio, en su posición de hombre, Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. No le tomes en cuenta este pecado. Y le da hasta último momento, le da la posibilidad a Judas de que se arrepienta, de que no. Bueno, lo que tenés que hacer es hacerlo rápido. Bueno, si me vas a traicionar, traicioname, dale. Pero le dio la oportunidad de que él pueda pensar lo que. No, la verdad que no da. Cuando lo viene a traicionar, cuando lo viene a besar, ¿qué le dice? ¿Con un beso entregás al hijo del hombre? ¿Con un beso entregás? ¿No? Aquel que era maestro, de repente, la palabra que utiliza Judas cuando se acerca a Jesús ya no es maestro, no es rabí. Cuando él le dice algo como, ¿qué hace de chabón? Es una palabra como camarada, como, bro, ¿qué haces, bro? Le dijo. Acá diríamos una mala palabra en Argentina. Pero, ¿qué haces? ¿Cómo anda, chabón? Había dejado de ser el rabí para ser un par, ¿no? Había dejado de ser el superior, su amigo, su guía, su todo, para ser uno igual a él. Lo rebajó. Y vemos como segundo punto la humildad de Cristo en su obediencia. No solamente es humilde, se hace siervo, se hace hombre, sino que aparte es obediente. Es obediente. Es obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Primero en una obediencia hacia el Padre. Jesús siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38 dice, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Él se dejó claro a las personas que él no actuaba por sí mismo. Siempre dejó en claro eso. Dejó en claro, yo actúo por voluntad de mi Padre. Yo hago lo que mi Padre, yo la obra de mi Padre es la que hago. No hago mis cosas, hago la voluntad de mi Padre. Y también una obediencia en el sufrimiento. Una obediencia en el sufrimiento. Él nos exhorta. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Ese es nuestro ejemplo, es donde tenemos que poner la mirada. Y esa obediencia también nos redime, nos trae redención. El lugar en la cruz fue el mayor acto de humildad, ¿no? y de amor. De él que obedeció al Padre. Porque en todo caso el Padre entrega al Hijo, pero el Hijo tiene que obedecer. No sé cómo fue con el tema de Isaac y Abraham. No sé si Abraham habrá dicho, bueno, sí, está bien, yo me pongo acá, papá, porque vos lo querés. O si hubo un forcejeo ahí. ¿No? Uno no sabe, no se nos cuenta. La Biblia no cuenta eso. Pero Isaac era un muchacho grande ya, no sé si se iba a dejar atar así nomás. Pero Jesús directamente, él fue a la cruz en obediencia. No fue porque lo obligaron, fue por obediencia. Y esa obediencia que nos redime, como dice Romanos capítulo 5, verso 19, dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, de Adán, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Nosotros somos redimidos por la obediencia
de Jesús. Y el último punto es la humildad de Cristo como nuestro modelo. Jesús es nuestro modelo de humildad. Él nos llama, porque se nos llama a tener este ejemplo de humildad. Sobre todo en un mundo donde vemos esto, ¿no? Donde vemos constantemente soberbia. Y eso es lo único que vemos soberbia constantemente. Eso es lo que vemos en cada uno que tiene un poco de poder o que tiene algún cargo, que tiene algo, ¿no? Vemos eso. Y soberbia vemos hasta en gente pobre y hasta en gente que no tiene ni siquiera para comer, y vemos soberbia. Vemos soberbia, y la soberbia tiene que ver con esto que decíamos, con el ejercicio de vivir pidiendo derechos. Vivir pidiendo derechos. Y el Evangelio es un lugar donde los derechos no entran. Los derechos son otorgados por Dios. Son otorgados por Dios porque Dios es un Dios bueno. Dios nos da lo que necesitamos. Son regalos. Son regalos. Y se nos llama a tener ese ejemplo de humildad y a seguirlo. Estamos hablando de discipulado durante todo este tiempo, y el discipulado tiene que ver con seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Y nos llama a la humildad en nuestras relaciones. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Siempre considerar a los demás como superiores a uno mismo. Siempre considerando al otro como más. Como teniendo mayor autoridad el otro que yo. Siempre. Es esa la actitud. Y dicen, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Consideren a todos superiores. Y de esa manera es la forma en la que tenemos que servir. Humildad en el servicio. Estamos llamados a servir a los demás, pero en humildad. Fíjense cómo ha cambiado el término siervo a lo largo de los años, y a lo largo de los siglos y a lo largo de los milenios. El siervo de Dios era el que le lavaba los pies a sus discípulos. El siervo de Dios era el que se entregaba por ellos. El siervo de Dios era el que los cuidaba. Y hoy el siervo es: nadie toque al siervo de Jehová. Nadie hable mal del siervo de Jehová. Honremos al siervo de Jehová. Honremos continuamente. El pastor es el siervo, por eso nosotros tenemos que honrarlo. El profeta, ¿no? Los títulos del Evangelio, los títulos del cristianismo, son todos títulos que tienen que ver con la humildad y tienen que ver con el servicio. Fíjense, diáconos. ¿Qué es un diácono? Alguien que sirve las mesas. Es un camarero. Es alguien que sirve las mesas, es alguien que limpia, es alguien que trata de que todos estén bien. ¿Qué es un pastor? El pastor no es más importante que las ovejas. En el pastoreo, digo, en el pastoreo común. El pastor cuida todas las ovejas, no se le pierde ni una. Está para servir a las ovejas. Si alguna está perniquebrada, se lastimó o algo, la carga en sus hombros y se va. Y se va, carga con el otro. El título de siervo ha pasado a ser alguien que está para ser servido. Y ni hablar de denominaciones que tienen, qué sé yo, que tienen 4, 5, 6 asistentes el pastor, y el asistente le limpia la casa, le hace la comida, le cuida a los pibes, ¿no? ¿Cómo es que de ser todos títulos de servicio pasan a ser títulos de eminencia, como si uno fuera un rey? Por eso somos llamados a servir a los otros con amor. Dice Gálatas 5:13, ustedes hermanos fueron llamados a ser libres, pero no usen esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Son libres, no son libres para servirse a uno mismo, sino que es para servir a los demás. Y lo último es que es una humildad en la obediencia. Nosotros somos llamados, debemos vivir en obediencia. Es para nosotros, tenemos que vivir en obediencia siguiendo el ejemplo de Jesús. Y Jesús lo dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ustedes son mis amigos, pero no por ser mis amigos pueden hacer lo que quieran. Uno siempre busca, yo soy amigo de este, estoy acá, estoy en una posición, hago lo que quiero.
Jesús dice, si ustedes son mis amigos, ustedes obedecen mis mandamientos. ¿Y qué nos pasa a nosotros con la palabra? Reflexionando en nuestra humildad, en nuestra propia humildad. Y con algunas preguntitas, ¿no? Como las que siempre hacemos. ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo en nuestras actitudes y acciones? ¿En esa humildad o lo hacemos desde la soberbia? ¿Estamos poniéndonos por encima de los demás o estamos ofreciendo el servicio a los demás? ¿Estamos sirviendo con amor? ¿Cómo podemos servir a los demás de una manera humilde y desinteresada, sin esperar nada a cambio? Sin esperar nada a cambio. No, lo que pasa es que vos viste, uno ayuda a esta persona y después no viene más. ¿Y quién te dijo que tenía que venir, que tiene que agradecerte? El desagradecido en todo caso es el otro, ¿no? No quiere decir que está bien ser desagradecido, pero uno no lo hace esperando las gracias o esperando la actitud. Uno lo hace esperando simplemente hacerlo, porque Jesús lo hace. Y vivir también en obediencia. ¿Cómo podemos no? Si estamos dispuestos a vivir en obediencia. Porque es una disposición. Es una disposición. Y es soportar los procesos. Yo me di cuenta a lo largo de la vida que lo más difícil no es hacer obras, es sostener los procesos. Soportar los procesos. Yo he visto personas que hacen grandes cosas, pero se caen. Yo he visto personas que tienen un impulso, que tienen excelentes intenciones, muy buenas intenciones, y le dan todo para adelante, todo, y ante la menor dificultad se caen. Lo he visto, con pastores que han desperdiciado situaciones, oportunidades, cosas con las que otras personas, otros siervos, otras personas, ni siquiera pueden soñar, ni siquiera se atreven a pensar. Y han tenido todas las oportunidades. Hasta conozco una persona que hizo una promesa. Dijo, yo el día que tenga plata la pongo toda en la iglesia y voy para adelante con el reino de Dios. ¿Y saben lo que le pasó? Recibió una herencia. Pero muchísima plata. No estoy hablando de 2,50 pesos, una casita en Máximo Paz. Recibió mucha plata, muchísima, muchísima. O sea, pasó de no tener nada a ser millonario. Dejó la iglesia. Y hoy vive su vida totalmente alejado de Dios, no le interesa absolutamente nada. Dejó su familia, dejó absolutamente todo. Sostener los procesos, sostener la promesa, sostener la palabra. Dijo Jesús, no prometas nada, que tu sí te sea sí, que tu no sea no. Porque es mejor decir que no y no decir que sí después no cumplir. Dice el pastor Bonhoeffer en su libro El costo del discipulado, miren de qué época, ¿no? 1937. La humildad es la única base adecuada para la vida cristiana. Sin ella, todo lo demás es solo apariencia. La humildad es la base de la vida cristiana. Si no hay humildad, todo lo demás es apariencia. No estamos viendo eso, ¿no? No vemos eso. No vemos una vida cristiana humilde. Estamos viendo vidas humanas cristianas, supuestamente, de demostrar. De demostrar hasta la familia perfecta, negar las enfermedades, negar los problemas, negar los miedos, negar todo eso. Simplemente porque ser cristiano es carecer de problemas. Y ser cristiano es ser una persona común, pero con otra perspectiva de vida. Por eso les pido que hoy podamos tomar la humildad de Cristo como nuestro modelo perfecto, que Él sea nuestro modelo perfecto, y que este mensaje nos lleve a reflexionar y a obedecer, siguiendo los pasos, siguiendo las pisadas de Cristo. Que nos inspire a vivir como verdaderos discípulos, discípulos que lo siguen, que lo aman y que demuestran ese amor en obediencia y en humildad.
y en servicio. Y eso es el reino de Dios. Y eso es buscar el reino de Dios. Hacer esas cosas es buscar el reino de Dios. Y todas las otras cosas vienen por añadidura. Amén.